Hola, en este video tutorial les hablaré acerca de uno de los conceptos más importantes en el área no solo de la estadística, sino en aquellas situaciones que requieran de la toma de decisiones bajo incertidumbre. Ese concepto no es otro que el concepto de probabilidad que a continuación mostramos. El concepto de probabilidad es un tanto engorroso, dado de que el mismo puede ser abordado desde diferentes ópticas, fundamentada básicamente en el nivel matemático que se posea. En ese sentido, habrá situaciones en las cuales el concepto será sumamente sencillo y en otras sumamente complicado, requiriéndose recursos de teoría matemática avanzada, tales como cursos de teoría de la medida. Sin embargo, para nuestros objetivos, básicamente definiremos de una manera muy simple la probabilidad de un suceso como una medida del grado de incertidumbre que se tenga con relación a la ocurrencia del mismo. Es de todos conocido que un suceso ocurre o no ocurre. Sin embargo, antes de la realización del experimento aleatorio, se tiene cierta incertidumbre sobre su ocurrencia. Y es por ello que la probabilidad trata de alguna medida de asignar un número que nos refleje de alguna manera en el grado de confianza que tenemos acerca de su ocurrencia. Además de decir que hay dos sucesos fundamentales en los cuales no tenemos ninguna duda, que son el suceso seguro, del cual estamos seguros, valga la redundancia, de que va a ocurrir, y el suceso imposible, el cual estamos seguros que no va a ocurrir. De tal manera que la probabilidad está asociada a sucesos y básicamente es un número que le asignamos a todo suceso. De manera tal que si A es un suceso cualquiera, designaremos con la nomenclatura P de A al número que llamamos probabilidad de ocurrencia del suceso A. A veces no utilizamos la palabra probabilidad de ocurrencia, sino simple y llanamente la palabra probabilidad de A, en el entendido de que se trata del número asociado con la ocurrencia de dicho suceso. Ahora bien, la asignación de este número no es tan arbitraria como pareciera ser, ya que se deben respetar ciertas reglas o leyes, o mejor dicho, axiomas que deben satisfacer cualquier asignación de probabilidades. Estos axiomas básicamente son los siguientes. El axioma 1 establece que la probabilidad de cualquier suceso es un número no negativo. Esto quiere entenderse que puede valer 0 inclusive. Lo único que no está permitido es que sea un número negativo. El axioma 2 es lógico, dado que el universo al cual le creemos nosotros hallar la probabilidad es seguro que ocurra, y por lo tanto su probabilidad la vamos a asignar como el número 1, en el entendido que este será el máximo valor que va a tomar la probabilidad de un suceso. El axioma 3 no es tan obvio, sin embargo habrá que respetarlo. Dice o establece que la probabilidad de la unión de dos sucesos excluyentes es la suma de las probabilidades. Aquí hay que tener cuidado cuando se vaya a evaluar posteriormente la probabilidad de la unión de sucesos, establecer previamente si los mismos son excluyentes o no, dado que en el caso de que no lo fueran, este axioma 3 no sería válido.
Además, es conveniente señalar que este axioma se puede generalizar a la unión de más de tres sucesos o en adelante, siempre y cuando los mismos sean excluyentes 2 a 2. A continuación vamos a mostrar sin demostrar un conjunto de propiedades que se desprenden de los axiomas y que son de obligatorio cumplimiento para cualquier medida de probabilidad. Estas propiedades son muchas, sin embargo nos vamos a concentrar a solo unas cuantas de ellas. La primera, que parece obvio, es que para cualquier suceso su probabilidad es un número entre 0 y 1, incluyendo los extremos. No podemos tener un suceso con probabilidad superior a 1, mucho menos un suceso con probabilidad negativa. La otra propiedad también es muy conocida. La probabilidad de un suceso más la de su complemento debe ser igual a 1. Esto implica que al yo tener un suceso y conocer su probabilidad, automáticamente conozco la probabilidad de su complemento. Es así, por ejemplo, que si P de A vale 0,6, P de A complemento vale 0,4 y viceversa. Si P de A complemento fuese 0,7, P de A valdría 0,3. Para el cálculo de la probabilidad de la diferencia de dos sucesos, por ejemplo A menos B, recordemos que este suceso ocurre si ocurre A y no ocurre en B. Y la probabilidad asociada a ese suceso se determina mediante el cálculo P de A menos P de la intersección de A con B. Es lógico que si hubiésemos tenido en lugar de P de A menos B, P de B menos A, la fórmula se modificaría adecuadamente como P de B menos P de A intersectado B. La cuarta propiedad es una propiedad muy interesante, ya que nos permite obtener la probabilidad de la unión de cualquier suceso, inclusive sean estos o no excluyentes, dado que, por ejemplo, en el caso en que fuesen excluyentes, su intersección sería el conjunto vacío, que no tiene probabilidad alguna, como veremos luego, y la fórmula seguirá siendo válida y compatible con el axioma 3. Esto es lo que habíamos señalado previamente. Debido a que el vacío es el complemento de omega, y si P de omega vale 1, pues obviamente por la propiedad DOT, P del vacío vale 0. Ahora bien, una vez que ya hemos analizado los axiomas y propiedades que debe tener una medida de probabilidad para ser considerada como tal, tenemos ahora el problema de cómo asignar esos números. Y al efecto se han establecido muchas formas de obtención, dentro de las cuales las más comunes son las denominadas escuela clásica, frecuentista y subjetiva, que a continuación detallaremos. De acuerdo con la escuela clásica, que fue la primera que tuvo origen en el desarrollo de la temática, la probabilidad de un suceso se calcula simple y llanamente estableciendo un cociente. Se divide el número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. Esta definición clásica trae como consecuencia que en aquellos casos en los cuales el espacio muestral no sea finito, no podrá usarse. Y además establece, por otra parte, una condición que a veces es bastante difícil de soportar, como el hecho de que todos los sucesos que entonces tengan la misma cantidad de elementos tendrán la misma probabilidad, y eso pues no necesariamente es verdadero.
Sin embargo, pues es una forma de asignar probabilidades que en muchos casos nosotros, como veremos más adelante, vamos a hacer uso de ella. El hecho de que a veces no podamos inclusive asignar probabilidades por la escuela clásica, ya que esta, para poder ser aplicada, el tamaño del espacio muestral debe ser finito, y además considerar que todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir, aparece la escuela frecuentista. Esta escuela se basa en observar muchas veces el experimento aleatorio y, de acuerdo con un simple conteo de casos en los cuales ocurre el suceso en particular, hallar su probabilidad. Es lo que en estadística descriptiva se utilizaba como el concepto de frecuencia relativa. De tal manera que si, por ejemplo, yo quisiera determinar la probabilidad de que en un dado salga el número 4, yo tendría que lanzar ese dado muchas veces y luego contar cuántas veces ocurrió el 4 y hacer el cociente entre el número de veces que ocurrió el 4 y el número de veces que lancé el dado. El problema está aquí en qué confiable es este valor, porque está obviamente referenciado al número de veces que se realiza el experimento, y en muchas ocasiones no sabemos cuánto es ese número adecuado, y más aún hay experimentos aleatorios que ocurren una sola vez, y por consiguiente este uso de la escuela frecuentista no es aplicable. Esto ocurre fundamentalmente en las competencias deportivas. Las competencias deportivas, la final de un campeonato de básquet, de fútbol o de béisbol, hay varios posibles resultados. No podemos aplicar la escuela clásica, puesto que es poco serio decir que todos los resultados tienen el mismo chance de ocurrir. Es mentira. Por otro lado, tampoco podremos aplicar la escuela frecuentista, porque ese experimento se realiza una sola vez y no hay forma de replicarlo. En consecuencia, falla esa escuela. Para este caso, pues existe otra escuela, que es la subjetiva, en el cual el experto, el que está familiarizado con la experiencia, asume el rol de la asignación de probabilidades. Por ejemplo, en una carrera de caballos, es obvio que no podemos aplicar la escuela clásica, porque no todos los caballos tienen la misma oportunidad de ganar. Tampoco podemos aplicar la escuela frecuentista, porque una carrera de caballos se realiza una y solamente una vez. En consecuencia, si queremos asignar probabilidades a los caballos que compiten en dicha carrera, tenemos que buscar la ayuda de un experto en esa área, en el hipismo, que mediante sus estudios llegue a la condición de asignar números, probabilidades a cada uno de los ejemplares que ahí están compitiendo. El próximo punto a tocar es un caso muy particular de espacios muestrales. Son los llamados espacios muestrales finitos. Los espacios muestrales, como ustedes recordarán, es un conjunto que contiene a los posibles resultados de un experimento. Ya se vio en oportunidades anteriores que este espacio puede tener un número finito de resultados como un número infinito de resultados. Pues obviamente que lo que nos ocupa en esta parte se refiere a aquellos experimentos en los cuales pueden representarse satisfactoriamente mediante un espacio muestral finito. Recordemos entonces que un espacio muestral finito tiene un número determinado de posibles resultados, que aquí los estamos llamando como W sub 1, W sub 2, etc. Estos posibles resultados a su vez forman lo que se llaman los sucesos elementales.
De manera tal que para nosotros hallar la probabilidad de cualquier suceso, bastará con conocer las probabilidades de los n sucesos elementales que conforman el espacio muestral. Así, si nosotros para el suceso elemental W sub i llamamos P sub i su probabilidad de ocurrencia, tendremos para cada uno de los sucesos elementales una probabilidad. Esa probabilidad obviamente debe cumplir dos condiciones fundamentales: ser no negativa, es decir, mayor o igual que cero, y la suma de todas las probabilidades de los sucesos elementales debe ser igual a la unidad. En esta situación, la probabilidad de ocurrencia de un suceso cualquiera se obtendrá sumando las probabilidades de los sucesos elementales contenidos en el mismo. Aclaremos esto con un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a suponer en una cierta reunión hay 5 personas, a las cuales identificaremos con las letras A, B, C, D y E. El experimento consistirá en seleccionar aleatoriamente a una persona de este grupo, de tal manera que nuestro espacio muestral está formado por los sucesos elementales A, B, C, D y E. Y arbitrariamente, ahorita no nos preocupemos de dónde salió esa asignación, se tiene que la probabilidad de A es 0,10, de que ocurra B 0,15, C 0,25, D 0,15 y E 0,35. Estas probabilidades pudieron haber sido obtenidas mediante una escuela subjetiva o una escuela frecuentista. Es obvio que la escuela clásica no funcionó acá, dado que las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales es distinta. Sin embargo, esa asignación es correcta, en el sentido de que la probabilidad de cada suceso elemental es no negativa y la suma de todas las probabilidades, si usted se da cuenta, es igual a la unidad. Una vez que conozcamos las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales, entonces podemos calcular la probabilidad de cualquier suceso no elemental. Supongamos que se tiene el suceso S formado por los sucesos elementales AC. Eso quiere decir que S ocurre cuando ocurre A o C. Para determinar la probabilidad de ocurrencia del suceso S, observamos que al estar conformado por los sucesos elementales A y C, la probabilidad de S es la probabilidad de A más la de C, dando como resultado pues 0,10 más 0,25, 0,35. Ahora, por los axiomas o propiedades de una medida de probabilidad, podemos obtener también la probabilidad del suceso complementario. En este caso, el suceso complementario es el suceso B de E, que pudiéramos calcularlo como 0,15 más 0,15 más 0,35, pero haciendo uso de la relación entre las propiedades o las probabilidades de sucesos complementarios, la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso original, dando como resultado 0,65. Si ahora tenemos el suceso T, el formado por los sucesos elementales BCE, entonces pues la probabilidad de T será la suma de las probabilidades de B, de C y de E. Y en esta situación nos da pues, 0,75. Un caso particular de mucho uso, es más, uno de los que usaremos con mayor regularidad en este curso, lo constituye el
correspondiente a espacios muestrales finitos, pero además equiprobables. En esta circunstancia, cada suceso elemental tiene la misma probabilidad de ocurrencia y podrá aplicarse entonces la escuela clásica para determinar dichas probabilidades. En otras palabras, pues, un suceso está asociado a un espacio muestral finito equiprobable. Quiere decir que su probabilidad es la misma, sea cual sea el suceso, para los sucesos elementales, obviamente. Así, si el espacio muestral está formado por n sucesos elementales, entonces la probabilidad de cualquiera de ellos es la misma e igual a 1 entre n. Y si A es un suceso ahora no elemental formado por m sucesos elementales, entonces su probabilidad será m sobre n. En otras palabras, cuando se esté en presencia de un espacio muestral finito equiprobable, la probabilidad de un suceso se determina mediante la expresión que estamos mostrando en pantalla, en donde usted observará que es un simple y vulgar cociente contar el número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. El problema aquí, aunque la fórmula es muy sencilla, que en algunos casos se nos complica este conteo, no es tan sencillo. Sin embargo, pues la praxis y el estudio de la materia nos hará adquirir cierta técnica de conteo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un experimento aleatorio que consiste en el lanzamiento de una moneda 2 veces y de un dado. Aquí disculpen ustedes el hecho de que se repitió esta palabra. Suponiendo equiprobabilidad, esto quiere decir que cada resultado elemental tiene la misma probabilidad de ocurrir. Vamos a hallar entonces las probabilidades de los sucesos que a continuación mencionamos. Vamos a ver su solución. Estamos claros en que el espacio muestral aquí son ternas. ¿Por qué? Porque se lanza una moneda 2 veces y un dado. De tal manera que para recoger un resultado cualquiera habrá que expresar ese resultado mediante una terna, en donde en este caso particular la primera componente de esa terna representa el resultado de la primera moneda que se lanzó. La segunda componente representa el resultado de la segunda moneda que se lanzó. Y la tercera componente el resultado del dado. Fíjense que aquí hemos descrito el espacio muestral de una manera en la cual no está completamente explicitado. Eso no debe causar ningún problema, porque lo más importante es acostumbrarnos a contar cuántos elementos tiene dicho espacio muestral. Si usted observa, tenemos dos posibilidades para la primera componente. Tenemos también dos posibilidades para la segunda componente. Y 6 posibilidades para la tercera. Esto arroja un número total de ternas de 24. Es decir, el espacio muestral tiene 24 sucesos elementales. Así, por ejemplo, la probabilidad del suceso sale cara a cara 1 es un 24avo. Y la del suceso sale sello 6 también es un 24avo. Ahora lo que nos queda es establecer los sucesos a los cuales les vamos a determinar su probabilidad. El suceso sale 2 caras, pero habrá que seleccionar dentro del espacio muestral aquellos elementos que cumplan con la condición de 2 caras. Y obviamente, sin necesidad de tenerlo a la vista, es fácil ver que el suceso A está formado por los elementos cara 1, cara 2, cara 3, etcétera,
cara 6. Y lo que más nos interesa es contar cuántos elementos tiene A. En este caso particular es 6 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de A no es más que 6 sobre 24. Elaborando esto, pues en su maquinita les da 0,25. El próximo caso trata del suceso B, que ocurre cuando sale por lo menos un sello y un número primo. Aquí es bueno recordar varias cosas. En primer lugar, sale un número primo. Hay que establecer dentro del conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuáles de ellos se denominan números primos. Y básicamente nos remitimos a la definición. Un número primo es un número entero mayor que 1 que es divisible solamente entre 1 y el mismo. En consecuencia, el conjunto de números primos que hay del 1 al 6 son 2, 3 y el 5. Dicho esto, pues es fácil ver ahora la configuración del suceso B. Sale por lo menos un sello. Eso significa que cada elemento del espacio muestral debe contener al menos una S. Entonces, ¿cuáles son los que están considerando? Bueno, al menos una S puede ser cara sello, pero además de eso, como la partícula G, simultáneamente no puede ser cualquier cara sello. Por ejemplo, no puede ser cara sello 4, porque en ese caso, aunque se cumpla, sale por lo menos un sello, no se cumple la condición de que el número que lo acompañe sea un número primo. En consecuencia, pues, el conjunto que define al suceso B sería cara sello 2, cara sello 3, cara sello 5. Y ahora, permutando las caras con los sellos, tendríamos 0 cara 2, sello cara 3, sello cara 5. Y finalmente, cuando es por lo menos un sello, hay que considerar el caso de dos sellos. Sello 2, sello 3, sello 5. Y en total hay 9 elementos, porque aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 también, y aquí tenemos 3. Y finalmente la probabilidad del suceso B, que hay otro error, en lugar de A es B, es 9 sobre 24, que es igual a 0,375. Este caso es un poco más complicado que los anteriores, porque por lo general, cuando el suceso compuesto se expresa en términos de la conjunción O, que es equivalente a una unión, y que el suceso ocurre cuando ocurren una cualquiera de las dos condiciones, es un tanto complicado establecer los elementos que conforman dicho suceso. Bueno, la práctica les dará a ustedes la forma de hacer esto. En este caso, los elementos que conforman el suceso C deben tener una de estas dos características o las dos. Vamos a empezar con a lo sumo una cara. Mire, a lo sumo una cara es 0 cara o una cara, independientemente pues del número que la acompañe. 0 cara está formado por aquellos elementos donde hay dos S. Entonces serían SS1 hasta SS6. Una cara está formado por aquellos elementos que tienen o bien CS o bien SC, sin importar el número que lo acompañe. Entonces así se da origen a CS1, CS2, CS6, SC1, SC2, SC6. Hasta acá la primera línea corresponde a
a lo sumo una cara. Si usted observa cualquier elemento de esta línea, verá que está formado por 0 caras o una cara. Ahora vamos a agregar la otra condición. Sale un número par. Pero hay que estar claro que sale un número par, no me importa los resultados de las monedas. Sin embargo, no podemos ser repetitivos. Y hay que considerar los casos que ya están listados en la primera línea. Y en consecuencia, los únicos casos que no me quedarían por listar son aquellos que tienen 2 caras. Porque el sello con par ya está listo. El cara sello con par ya está listo. El sello cara con par ya está listo. Pero los que no aparecen en la primera línea son cara 2, cara 4 y cara 6. En consecuencia, el conjunto C está formado por estos 21 elementos, que se encuentran de una manera muy fácil, porque estos que están aquí son 6, estos que están aquí son 6, ya van 12, estos que están aquí son 6, ya van 18, al cual le agregamos estos 3, dando entonces como resultado un tamaño del suceso de 21. Y es así como luego la probabilidad del suceso C se calcula como 21 sobre 24, dando como resultado 0,875. El próximo ejemplo es un problema bastante extenso. Por lo tanto, aconsejamos a que pause el video y tome nota en un papel, pues, del enunciado del problema, porque este enunciado lo vamos a hacer uso de él en pantallas posteriores. A grosso modo, se tiene un determinado grupo de personas a las cuales se les ha caracterizado por 2 variables. Una variable que tiene que ver con su sexo, es una variable cualitativa nominal, que toma 2 valores, hombre o mujer. Es nominal porque aquí no hay un orden entre ellos. Y la segunda variable que se le asigna a las personas es su preparación académica, para el cual hemos establecido varias categorías, empezando por la más baja de todas, que es analfabeta, siguiendo con primaria, secundaria, universitaria y cuarto nivel. Esta variable nivel educativo es una variable cualitativa, pero se diferencia de la anterior en que es una variable ordinal, porque hay un orden implícito en sus categorías. La más baja de todas, pues, es analfabeta, luego le sigue primaria, secundaria, universitaria y cuarto nivel. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de nosotros plasmar la información que está un poco dispersa en el texto mediante lo que llamamos un cuadro o una tabla de doble entrada, en donde las filas o la columna, como usted quiera, representa una variable y la otra a otra variable. Hay que tener cuidado que cuando vayamos a representar la variable ordinal, la escribamos en el orden natural de precedencia. Bueno, ya espero que hayan tomado nota de esto. Y ahora nos vamos a lo fundamental para resolver este tipo de problema, que es la construcción precisamente de la tabla de doble entrada. Y aquí observamos en primer lugar que hemos colocado aquí la variable sexo como mujer u hombre, y hemos colocado la variable nivel educativo
en el orden lógico natural en que se desarrolla. En principio, pues podemos rellenar los espacios que están ahí leyendo lo siguiente. Hay 400 personas, pues es el total de todas las personas que hay, de las cuales el 40% son mujeres. Verbigracia, el 40% de 400, que 160 es la totalidad de mujeres. Por diferencia obtenemos la totalidad de hombres. Y además, al decirnos que el 30% son bachilleres, 30% del total. El 30% de 400 es 120, que son bachilleres o, vale decir, tienen un nivel educativo de secundaria. A medida que vayamos leyendo el texto, vamos a ir incorporando números a esta tabla hasta que la misma quede totalmente consolidada. Observamos ahora que hemos agregado otro número a la tabla anterior, el 12. ¿De dónde sale este 12? Si usted sigue leyendo, verá que establece el 5% de los hombres presentes tienen estudios de cuarto nivel. Pero los hombres presentes son 240. Y si yo calculo el 5% a 240 me da 12, que son los hombres que tienen estudios de cuarto nivel. Sigamos pues en nuestro relleno. Ahora nos ha aparecido dos números adicionales, que son el 44 y el 80, de los que ya teníamos. Y eso se debe a la línea o el párrafo que estamos leyendo. Hay 44 hombres analfabetas. Hay 44 hombres analfabetas. Y 80 hombres con título universitario. 80 hombres con título universitario. Ahora hemos agregado otro número. El 32, que surge de lo siguiente. El 8% de los presentes, del total, son mujeres con estudio de primaria. O sea, el 8% de 400. Y el 8% de 400 es 32, que corresponde al número de mujeres con instrucción de primaria. Y es por ello que aquí aparece el 32. Ahora apareció uno nuevo, que es 40, y eso surge de la próxima lectura. Se sabe que el número de hombres con estudios universitarios es el doble de mujeres con estudios universitarios. Y si antes teníamos 80 hombres universitarios, pues el número de mujeres universitarias tiene que ser la mitad, que es 40, para que se cumpla. El número de hombres universitarios es el doble de las mujeres universitarias. Veamos ahora qué está pasando acá. Aquí establece que el 5% de los presentes tienen estudios de cuarto nivel. O sea, el 5% de 400, que es 20, tienen estudios del cuarto nivel, y por eso es que hemos colocado 20 acá. Bueno, ya van a estar casi lista nuestra tabla con las próximas informaciones que daremos. Ya está. Ya el 5% de los presentes, el número de hombres bachilleres es igual al 35% de las mujeres. Quiere decir que el 35% de las mujeres, el 35% de 160 corresponde al número de hombres bachilleres, corresponde a 56. De manera tal que si usted calculase el 35% de 160, le da 56, que corresponde al número de hombres bachilleres. Y luego pues es fácil cerrar su tabla, y esta será nuestro insumo para obtener ahora las probabilidades. Las probabilidades saldrán de manera natural. Va a ser ahora nuestro próximo paso. El grado de dificultad de este ejercicio es precisamente la construcción de la tabla y tener claro los conceptos probabilísticos que a continuación se nos pide.
De tal manera que vamos a mantener nuestra tabla en la parte superior y vamos a ir calculando las probabilidades de cada apartado del problema original. Bueno, la primera es muy sencilla, es la probabilidad de que al seleccionar una persona, esta resulte ser mujer y bachiller. Hay que contar entonces cuántos dentro del universo cumplen esas condiciones de ser mujer y bachiller, y nos damos cuenta que son 64. Por lo tanto, esta probabilidad no es más que 64 entre 400, que es 0,16. La segunda pregunta establece la probabilidad de que tenga por lo menos estudio de primaria y a lo sumo universitaria. De tal manera que nos están dando una cota inferior y una cota superior en relación con el nivel educativo. Por lo menos estudio de primaria, que sea de primaria o más de primaria. Y a lo sumo universitaria, que sea universitaria o menos de universitaria. De tal manera de que la persona tenga por lo menos estudio de primaria y a lo sumo secundaria, es esta condición que está aquí. Más de primaria, pero menos de universitaria. Y eso conlleva a que el número de personas que cumplen esta condición es 80 más 120 más 120, pues queda un total de 320. Al dividirlo entre 400, tendremos la probabilidad solicitada. El próximo ejercicio o apartado ya aparece un O, y este O siempre nos trae algún grado de complicación, porque no se les olvide que el suceso ocurrirá cuando ocurra o el suceso que hemos llamado hombre, o cuando ocurra el suceso que hemos llamado mujer universitaria, o ambos. Trabajamos de la siguiente manera. Número de hombres es 240. A eso hay que sumarle el número de mujeres universitarias, que es 40. Y hay que restar el número que corresponde al hecho de ser hombre y mujer universitaria, pues que obviamente es 0. En consecuencia, pues la probabilidad de hombre o mujer universitaria no es más que 280 entre 400, dando origen a 0,70. El próximo apartado se refiere a una intersección que no tenga instrucción universitaria. Ahora, que no tenga instrucción universitaria quiere decir que su instrucción sea analfabeta, primaria o secundaria, porque es lógico pensar que una persona que está en cuarto nivel ya tiene la instrucción universitaria. O sea, es un error decir no tener instrucción universitaria es esto y esto, porque el hecho de que una persona esté haciendo un curso o tenga un nivel de cuarto nivel, se asume de antemano que tiene todo lo demás. En consecuencia, pues, el hecho de que no tenga instrucción universitaria se refiere a que la instrucción de la persona sea analfabeta, primaria o secundaria. O sea, que esté aquí. Este está el conjunto. Pero ahora de ese conjunto hay que extraer o sacar las que sean mujer, porque es que no sea mujer. Bueno, y me queda solamente esta línea que está acá. Esta línea está conformada por aquellos elementos del universo que cumplen simultáneamente las dos condiciones. Que no tienen educación universitaria, pero además no son mujeres. Y en consecuencia la probabilidad del suceso requerido es 44 más 48 más 56 sobre 400, dando como resultado 0,37. El próximo y último apartado de este ejercicio tiene que ver también con una unión, pero hay que tener cuidado de cómo se hace la unión, porque ahora, al igual que en el caso anterior, habrá que contar los elementos que cumplen esta condición, los elementos que cumplen esta condición y restarle a ello en los elementos que cumplan ambas condiciones.
Que sea hombre, pues hay 240. Que no tenga instrucción universitaria es 60 más 80 más 120. Y a eso le vamos a restar el hecho de que sea hombre y no tenga instrucción universitaria, que es 44, 48 y 56. Por eso es que aquí aparece con el signo menos, porque estoy restando esta suma. Haciendo las operaciones algebraicas que se muestran, da 352 sobre 400, representando esto una probabilidad de 0,88. El último ejemplo que vamos a resolver en este video va a conllevar al uso de diagramas de Venn. Por lo tanto, al igual que en el ejemplo número 2, aconsejo a que se pause el video y se escriba en un papel el enunciado del ejemplo, porque posteriormente haremos referencia a este enunciado, que es un tanto largo. Básicamente, pues, se trata de un conjunto de personas que están en un club social, el cual consta de 3 restaurantes, y a las personas que se les van a entrevistar, se les preguntará cuál de esos 3 restaurantes ha visitado. Habrá personas que han visitado 2 de ellos, hay personas que habrán visitado uno solo, habrá personas que han visitado los 3, e inclusive habrá personas que no han visitado ninguno de los 3 restaurantes. De tal manera que antes de proceder a la elaboración del cálculo de las probabilidades que se nos solicitan, vamos a construir el diagrama de Venn que hace mención a la composición de los socios del determinado club. Bueno, como dije anteriormente, pues la solución de este ejemplo básicamente consiste en su primera instancia en organizar correctamente la información un tanto diluida en un diagrama de Venn. Para ello, supongamos pues un diagrama de Venn como el que estamos mostrando. Esta zona pues corresponde a los socios de los 50 que tenemos que no han visitado ninguno de los 3. Aquí solo A, solo B, solo C. Este que está aquí es A y B. Este que está aquí es A y C. B y C. Solo B, solo A, solo C. Y aquí los 3. Hay que tener cuidado con lo que representa cada región del diagrama de Venn, porque si no, no vamos a poder resolver el problema. Esto hay que tener un poquitico de calma, porque tendremos que pasar lectura varias veces por el enunciado. Así, cuando nosotros decimos que hay 50 socios, bueno, esos 50 es la suma de todos los números de las regiones. No tenemos forma de utilizar todavía ese dato. Continuando con la lectura, se tiene que 21 de ellos han visitado exactamente 2 restaurantes. Bueno, ese 21 tiene que ser este valor más este más este. Y por lo tanto tampoco tenemos forma de incluirlo en el diagrama. 30 han visitado el A. Es este más este más este más este. Tampoco hay forma. De los cuales 12 también han visitado el C. Ese 12 es este más este. Tampoco hay forma. Aquí nos llega como un poco de pánico, porque ya hemos leído bastante y no hemos podido poner ningún número. Sigamos adelante. 13 han visitado solamente los restaurantes A y B. Aquí ya tenemos un problema, o mejor dicho, una solución parcial. Porque si 13 han visitado solamente los restaurantes A y B, aquí debería ir el número 13. Está. De manera tal que, continuando la lectura, 25 han visitado B. No podemos hacer nada, porque 25 es esta suma. Y 23 C tampoco.
6 han visitado los 3. Esto sí me va a aportar otra información, porque ese 6 han visitado los 3, quiere decir que aquí va un 6. Vamos a comenzar la lectura. Tenemos 50, no podemos hacer nada. 21 han visitado exactamente 2, tampoco podemos hacer nada, porque 21 es este, más este, más este. 30 han visitado el A, no podemos hacer nada, de los cuales 12 también han visitado el C. Ya sí podemos hacer algo, porque si de los 30 que han visitado A, 12 también han visitado el C, quiere decir que este más este debe ser 12, y como ya teníamos aquí un 6, bueno, aquí debe aparecer un 6. 13, bueno, han visitado los A y B, ya se está incluido. 25 han visitado B, no puedo hacer absolutamente nada. Y 23 el C, tampoco. Vamos de nuevo en nuestra lectura. Hay 50, no podemos hacer nada. 21 de ellos han visitado exactamente 2 restaurantes. Ahora sí podemos incluirlo. ¿Por qué? Porque haber visitado exactamente 2 es este, más este, más este. Si yo tengo aquí 13 y 6, que son 19, pues aquí debe aparecer un 2. Siguiendo con la lectura, vemos 30 han visitado el A, de los cuales 12 también han visitado el C. Pero cuidado, que ya al decirnos que 30 han visitado el A, ya podemos aquí colocar el valor que corresponda para que la suma de estos 3 dé 30. Y es 5. Este más este más este más este me da 3. De los cuales 12 han visitado el C, pues ya eso lo teníamos incluido. 13 han visitado solamente los restaurantes A y B. Hace años que pusimos esa condición. 25 han visitado el B. Ahora sí. Y 23 el C. Ahora también. Porque si 25 han visitado el B, aquí vamos a colocar lo que le falta a esto para llegar a 25. Y si 23 han visitado el C, aquí hay que agregar lo que le falta a esto para llegar a 23. Y además, pues de una vez, para no estar perdiendo mucho tiempo, aquí va un 4 y aquí un 9, con lo cual se nos cerró todo el anillo. Y con la última condición de que habían 50, pues lo que nos queda es sumar todo esto, que nos va a dar 45. Y los otros 5, pues obviamente son aquellos que corresponden al complemento de la unión, vale decir, a aquellas personas que no han visitado ninguno de los 3 restaurantes. Bueno, ahora sí podemos calcular las probabilidades solicitadas. Ya tenemos nosotros nuestro diagrama de Venn que nos permitirá hacer los cálculos. La probabilidad de que haya visitado solamente el restaurante A, pues obviamente las personas que han visitado solamente A, que 5, entre el total, que es 50, dando pues como resultado 0,10. Que haya visitado a lo sumo 2 restaurantes, es 0, 1 o 2. 0, 1 y 2. Esto da un total de 44, y al dividirlo entre 50 tenemos la probabilidad buscada. Pero esta probabilidad más fácilmente la pudimos haber calculado por el suceso complementario, dado que el suceso complementario de a lo sumo 2, pues resulta ser que hayan visitado los 3. Entonces yo calculo esta probabilidad, que es 6 sobre 50, y a 1 le resto esa probabilidad, no a esto 1, cuidado, porque si yo resto de esto menos 1 me da negativo, cosa absurda. Tiene que ser 1 menos 6 sobre 50. Esto da origen pues al mismo valor que habíamos obtenido con anterioridad, pero de una forma más expedita.
Y aquí vale la pena recalcar el hecho que la probabilidad de un suceso puede ser calculado de manera directa o de manera inversa a través de su suceso complementario. Ahora vamos a ver el cálculo de la probabilidad de que no haya visitado ni el restaurante A ni el C. Aquí tenemos un problema porque tenemos que hallar, si nosotros hiciésemos el gráfico, la intersección del complemento de A con el complemento de C, porque es un I. Que no haya visitado el A es el complemento de A, es todo esto que está fuera de A. Ni el C es todo lo que está fuera de C. En consecuencia, sería la intersección de esos dos eventos. Le aconsejamos que lo haga usted en su papel gráficamente. Pero nos vamos a apoyar en un resultado conocido como la fórmula o resultado o leyes de De Morgan. ¿Cuáles son estos resultados o leyes? Simple y llanamente, las leyes de De Morgan establecen que la intersección de los complementos es el complemento de la unión. Y la otra ley establecería, que aquí no la vamos a usar, es la unión de los complementos es el complemento de la intersección. Dicho esto, el propósito es calcular esta probabilidad, pero por las leyes de Morgan, esta intersección de complemento es el complemento de la unión. Aquí de nuevo tenemos el error de haber colocado en vez de B, teníamos que colocar aquí una C. Disculpen ese error, tomen nota. Pero lo que nos interesa ahora, que este complemento de la unión de B, con C, perdón, son todos aquellos elementos que no están en la unión de A con C. O sea que será 4 más 5. Será 4 más 5, que es 9. Dando como resultado, pues, 9 sobre 50, que es 0,18. Espero que con este video tutorial se hayan reforzado un tanto los conceptos que se vieron en las clases presenciales. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.